Ser podcast. Soy Miguel Ríos y es imposible comprender quién soy sin la música. La cadena SER presenta Artista Invitado con Miguel Ríos. La música nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Lleva formando parte de la historia del ser humano desde el Paleolítico, así que ¿se puede entender quiénes somos cada uno de nosotros sin la música? Cada una de las canciones que forman parte de nuestros recuerdos, ¿acaso no conforman cómo somos? En mi caso, yo soy esto. Y también soy esto. You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Y por supuesto, soy esto también. Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Nos saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Hoy he querido compartir esta hora de radio con tres grandes profesionales que además son amigos míos y aman la música. Gente que ha dedicado toda su vida a estudiar, a componer, a tocar, a difundir música, a rodearse de sonidos que ya forman parte de su propia identidad. Hoy tengo el gusto de compartir este espacio con Diego Manrique, el gusto y el honor. Diego lleva casi 50 años entregado de cuerpo y alma a la prescripción y a la crítica musical. Muy Querido buenas, Diego, ¿cómo estás? Buenas, Qué alegría de verte. Me vas a tener que explicar lo del Adeste Fideles del comienzo. Bueno, Diego, ya sabes que yo fui al Colegio de los Salesianos en Granada. En Navidad se celebraba la Misa del Gallo y yo cantaba emocionadísimo la canción en latín. Claro que no tenía ni puta idea de lo que decía la letra. Como en la capilla del colegio, la capilla era como rectangular, así como un tubo, mi voz viajaba por aquel espacio provocándome una emoción hasta entonces desconocida. Y esto me recuerda, tú tienes ciertos paralelismos con la trayectoria musical de Enrique Morente. Él también comenzó cantando música religiosa. Sí, pero él fue el bueno. Enrique el bueno. No, pero bueno, ambos en un momento descubrís a los poetas, ambos experimentáis, ambos os acercáis a la electrónica. Somos etcétera. coetáneos y además nacimos muy cerca. Yo nací en el barrio de Cartuja, que está a 3 minutos andando del Albaicín. Ajá. O sea, quiero decir que lo que pasa que fíjate, en mi infancia había un racismo aplastante. Nosotros éramos clase media tirando para abajo, para abajo, para abajo. Bueno, no éramos pobres de solemnidad porque mi padre trabajaba bien y además habíamos venido del campo, éramos rurales todavía. Yeah. Mi padre nació en Chauchina y nos alimentábamos de lo que la familia traía. Pero había un racismo tan grande que el flamenco era sinónimo de gitano y por lo tanto anatema. Y fue acojonante porque yo crecí, claro, yo empecé con Adeste Fideles, pero la primera cosa que también me sacudió la cabeza fue el Diana de Polanca. Ajá. Y ya por ahí me entré en otra vida. I'm so young and you're so old. This, my darling, I've Pero been Diego, no estoy hablando de mí, sino de ti. Que tú tienes a las mejores colecciones de literatura y de música en España. ¿Recuerdas el primer disco que entró en tu vida? ¿Lo conservas? Claro que sí.
yo vivía en un pueblo, entonces ibas acumulando dinero para ir a la capital, donde había unos grandes almacenes con una sección de discos. Entonces recuerdo que ahorré suficiente dinero para comprar cuatro discos de diferentes singles, EPs, LPs, y entre ellos estaba una canción que todavía me apabulla, que es No es nada extraño de Tom Jones. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. Bueno, casi nada, Toño, como para no apabullarte, tío. Qué pedazo de voz, qué tío. Bueno, tenemos también la compañía de un músico y antropólogo llamado Raúl Rodríguez Quiñones. Raúl es un gran innovador. Él creó el tres flamenco. Además, es un estudioso del mestizaje musical que lo ha llevado a codearse con los mejores, con muy grandes músicos de ese, digamos, mundo en medio planeta. Recomiendo la lectura encarecidamente de su libro La razón eléctrica. Buenas noches, Raúl. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo no? Encantado. Qué alegría de tenerte aquí. Sabemos que la música nos hace humanos, pero ¿en qué contribuye a nuestro desarrollo? Bueno, la idea crea la realidad y lo que cantamos conforma lo que sentimos y conforma la manera en la que nos relacionamos con el mundo y la idea que tenemos del mundo y nos pone a compás con el planeta. A mí me gusta pensar que hasta los planetas tienen compás, que son piedras rodantes, bailadoras, maravillosas, que respetan un ritmo que a veces los relojes no conocen. ¡Qué maravilla! Nos hace encontrar esa forma de afinarnos, de ponernos de acuerdo con los demás. Nos pone a ritmo con los otros, nos da un discurso cuando nos da una melodía, nos hace armonizarnos con los demás, nos hace poder convivir incluso con nosotros mismos cuando nos acompañamos. Qué y maravilla. bueno, nos hace personas y también animales en el mejor sentido, ¿no? Cuando nace la música, Raúl, en la conciencia de la historia de la humanidad, supongo que eso está datado. Bueno, no tengo un dato porque evidentemente en aquellos momentos no había YouTube, no había iPhone, no había nadie que compartiera y probablemente las músicas más interesantes que hayan sucedido no estén grabadas, más que en la memoria del dinosaurio interior, ¿no? Pero sí se conoce que desde el primer momento, que de los primeros instrumentos que hay son las flautas de los pastores y que ayudaban a amansar a las fieras, ¿no? Y a conquistar al otro y a seducir al otro, o sea que eso está... Bueno, supongo que el principio del sonido fue la voz humana, ¿no? Seguramente. Y la creación musical yo creo que se considera como tal, al margen de la voz, cuando se estructura como ritual con la llegada de los instrumentos, con la percusión y la armonía. ¿Tú crees que ahí hay una especie de salto? Yo creo que hay antes un paso que es el momento en el que la gente empieza a ritmar la palabra, a darle un ritmo a la palabra, al final del día para contar qué es lo que ha pasado. ¡Qué maravilla! Y que es uno de los principales fuentes de la música popular, ¿no? Reunirse al final del día alrededor del licor que haya y contar con ritmo lo que haya pasado, porque hay un poder sancionador del ritmo sobre la palabra. Aquello que está con paz te lo crees, ¿no? Yo digo en una de mis canciones que porque si bailas todo es verdad. ¡Qué verdad! Bueno, vamos a seguir moviendo las caderas, yo en este caso la silla, porque me voy al otro lado del estudio. Bueno, la tercera persona, que no es la tercera persona, sino son las terceras personas que completan esta mesa. Una de ellas es una de las mejores voces de la escena del rock en español, además de una gran compositora, y es mi queridísima y admirada Eva Amaral. ¿Qué tal, Eva? Buenas noches. Encantada de estar aquí contigo, con todos vosotros. Bueno. Y claro, no puede ser de otra forma porque viene con Juan Aguirre, que es Amaral. Hola, buenos días a todos. Encantadísimo de estar aquí con todos vosotros. Estamos en la noche, Juan, estás colgado. Es que hemos entrado aquí y ya se nos han pasado. Exacto. El concepto del tiempo ha variado. Esto es una
Esto es la leche. Yo quiero decir que estoy muy nervioso por estar presentando un programa, pero que me da tanta alegría estar con vosotros que no sé, que me vengo arriba, Pero bueno, vamos a empezar. Eva, ¿cuál es tu primer recuerdo musical? Pues en realidad uno de mis primeros recuerdos musicales o primera consciencia de querer dedicarme a la música ya ha sonado en este programa hace un momento. ¿Cuál? Bienvenidos. ¡Qué bueno! Pero bueno. ¡Qué subida! ¡Qué subidón me has dado! Pues sí, me acuerdo de estar con mi primo, digamos el primo que tenía la misma edad que yo, que estábamos todo el día juntos, toda la vida juntos, toda la infancia. Y recuerdo yo estar con un tambor de estos de Colón, no sé si era Colón o Dixon, no, ahora ya no existe ninguna de esas marcas, creo. y yo tocaba la batería y él con una raqueta tocaba la guitarra. Y lo más gracioso de todo es que ha terminado siendo guitarrista él y yo, bueno, empecé tocando la batería pero terminó cantando. No, de eso hablamos un poco más tarde porque es muy interesante esto. Juan, ¿y cuál es tu primer recuerdo? Pues mira, lo tengo clarísimo. O sea, yo recuerdo de ir en mi barrio, en Zaragoza, en Las Delicias, de la mano de mis padres. O sea, yo era un niño muy pequeño y en una calle grande, en la Avenida Madrid, todavía se llama así, había una pareja de chicos con el coche abierto y ahí sonaba una música que me hizo, yo creo que me quedé así como mirando y parado, y era Hard Day's Night de los Beatles. Para mí era algo salvajísimo. Verdaderamente. Bueno, los seres humanos somos seres sociales y la música es un poderoso agente socializador. De hecho, hoy comparto esta hora de radio con vosotros, que sois de esos amigos que la música me ha puesto en el camino de la vida. Vuestros amigos, vuestra panda, vuestro círculo más cercano, ¿lo es gracias a vuestras afinidades musicales? ¿A vuestras afinidades musicales, Raúl? En mi caso, desde luego. Mis mejores amigos son los que me han recomendado discos guapos. Y he perdido amistades también por recomendarme discos que no. O incluso por decir, no, pues a mí me gusta este. Digo, sí, pues ya. Aquí. ¿Y tú? Pues evidentemente. Aparte, venimos de una etapa de escasez musical en la cual necesitabas apoyos para mantenerte y los discos no eran para ti, sino eran compartidos. Entonces todo eso funcionaba como un elemento segregador. Eva. Totalmente, de hecho Juan y yo somos la prueba viviente de eso, nos conectó la música y nuestra amistad y nuestra conexión musical es importantísima, ¿no? En esta relación. Pues ya no te pregunto, Juan, porque tienes a tu portavoz. Oficial, sí. Bueno, no siempre estamos de acuerdo, mi portavoz. No, eso es verdad. Bueno, y a ti, Raúl, que vienes de un entorno muy, muy musical, con muchísimo talento, la creación te viene de casi la cuna, ¿no? ¿Cuándo tú empiezas a tocar la guitarra? Bueno, yo empecé a tocar la batería también como Eva. Mira. Yo tocaba batería y también toqué la raqueta con el disco de Bienvenidos. ¿Verdad? Es que toda una generación. Con el directo de Leño, mi padre me llevó cuando tenía 9 años a primera fila del Estadio Colombino a verte en la gira del Rock and Ríos, aquel en Sueño de una noche de verano, ¿no? El rock de una noche de verano. Y bueno, recuerdo que para mí la música siempre ha estado cerca, ha sido la sensación de que la guitarra dormía en el sofá, de que ha sido siempre un familiar más, ¿no? Y una manera además muy importante de ponernos de acuerdo con los demás. Yo tengo una relación con mi madre muy linda porque en parte nos tenemos que poner de acuerdo para empezar una canción a la misma hora y terminarla. Deberíamos decir quién es su madre, ¿no? Sí. Hombre, pues dilo tú, que eres un prescriptor. La gran Martirio. Sí. Y bueno... la gran y adorada Martirio. Claro, y nos llevamos mejor, en parte por eso, ¿no? Porque tienes que ponerte de acuerdo con el otro y cuando estás tocando con el otro hay una cosa muy bonita,
que es que la gente cuando toca música de verdad juntos se quiere más. Si es que la afinidad entre músicos... Hay como una intimidad muy amorosa en la que lo sonoro es sustituido, o sea, lo sonoro sustituye a lo carnal, pero hay de verdad una relación muy profunda y muy bonita. Pero fíjate, acabas de descubrirme una cosa que llevo 63 años oyendo 1, 2, 3 para entrar y no sabía que era lo que me unía. ¿No? Claro, claro que sí. Bueno, ¿y tú cuándo empiezas a...? ¿Haces una banda primero? ¿Tocas en un grupo? Primero empecé a tocar la batería, ya te digo, tenía el flamenco tan cerca que no lo veía. No lo veía y veía más la música eléctrica, me apasionaba la música forastera, la música que no entendía la letra. Me divertía muchísimo eso de no saber qué es lo que estaban diciendo y sin embargo sintonizar completamente a nivel ético, completamente con aquella persona. Entonces la primera guitarra que cogí fue primero una guitarra flamenca y después una guitarra eléctrica. Y monté una primera banda con mis colegas de instituto llamados Los Innombrables, que hicimos una mini gira de 2 conciertos. ¡Qué maravilla! Uno de ida y otro de vuelta. Bueno, mini y gira por Tarsis y por Oye, Paimón. ¿y qué canción era la que tocabas o que te... Pues mira, teníamos tanto atrevimiento que todavía éramos menores de edad y era el año 91, 92, no existían los grupos de tributo, ni existían los covers y empezamos ni más ni menos que con la intro de Sweet Jane del Rock and Roll Animal. Wow. Creo que esa secuencia de acordes, Raúl, nos ha servido a todos muchísimo para ganarnos la vida. Bueno, aquí nos encontramos 2 generaciones claramente. En mi caso y en el de Diego, nuestra adolescencia está marcada por la situación sociopolítica del país. Estamos hablando de los 60, todavía una España en blanco y negro, con su inmovilismo, con su censura, y en esa grisura autárquica la música extranjera llegaba con cuentagotas. Diego, sí, el rock and roll fue la música que marcó nuestra generación. ¿Puedes explicar el fenómeno social y político que supuso para la juventud planetaria la explosión del rock and roll en los años 50? Tienes 3 horas. Bueno, creo que la cadena SER nos ha atado cortitos. Yo creo que el rock and roll, aparte de las razones económicas que bien derivan de que se aparezca un mercado, responde a una necesidad de vengarse de las estrecheces que vienen después de la guerra. Quizá en Estados Unidos no, pero sí, por ejemplo, en Inglaterra o en España, pues en los años 50 veíamos, esto no sé si alguien lo recordará o se imaginará qué es, pero habría que explicarlo. Cartilla de racionamiento. ¿Lo puedes explicar, Miguel? Yo lo puedo explicar perfectamente porque me acuerdo que incluso el día que fui a recoger el queso que nos mandaban los americanos y la leche en polvo, horrible, ambos. Ese día fui a debutar a Radio Granada, porque mi hermano Paco me había dado 3 pesetas para que cantara Granada de Agustín Lanza. Y fíjate el rollo que iba yo con mi bolsa del auxilio social. Ahí. No, nosotros venimos de un tiempo que, claro, es bueno haberlo vivido porque es al tiempo que no queremos volver. Sí, bueno, hay que explicar que realmente la cartilla de racionamiento te decía lo que podías comprar, es decir, tú no podías comprarte 4 botellas de aceite para el mes, ¿no? Te daban una botellita. Racionamiento. Bueno, te daban, lo tenías que comprar, claro. Mira, sabemos todos que en España la mordaza de la dictadura nos hacía que todas las cosas que estaban pasando por ahí llegaran con un retraso enorme y además con sordina. La influencia del rock empezó tímidamente cuando unos pocos músicos imberbes se dedicaron a versionar en español las canciones que llegaban de la Meca de Memphis, que la Meca entonces estaba en Memphis para nosotros. ¿Qué importancia le das a aquellas bandas pioneras en España y Latinoamérica, como los Tin Tops, y en España, por ejemplo, de la tierra de nuestros queridos Amarales, estaban Rocky Khan, tío, que fue uno de los... Yo vendía, en la tienda de discos, vendía
discos de Rocky Khan, de los Tin Top, del dúo dinámico. Mi amor entero es de mi novia Popotillos. Sus piernas son como un par de carricitos. Los Tin Tops yo creo que nunca se les ha reconocido, porque creo que hicieron algo muy parecido a lo que varios años después hicieron los Beatles, y es fundir los diferentes sonidos regionales del rock and roll en un todo natural. Y eran extraordinarios. Otra cosa además era que no renunciaban a su jerga, es decir, que cantaban sobre agujetas de color de rosa, y entonces uno se preguntaba, no, pero ¿cómo es posible? Cuando yo hice la versión del Bonnie Marroni que hacían ellos y que llamaron Popotitos, ellos tienen una línea que dicen: sus piernas son como un par de carricitos. Carricitos son las pajitas que se usan para beber la Coca-Cola y tal. Claro, y yo no sabía qué decir en eso, entonces tuve que cambiar la palabra a costa de que la editorial me diera una bronca, ¿no? ¿Y qué música oías tú en tu adolescencia? Yo recuerdo como la primera música que me llamó la atención es un disco de Xavier Cugat, que era el único disco que tenían en el cine de mi pueblo. El cine tenía un nombre muy rimbombante, el Capitol, pero solo tenían un disco. Y entonces era Mambo número 10. No, era más bien... Luego con el tiempo descubrí que aquellas canciones tenían título y que tenían autores y que venían en muchos casos pues de Puerto Rico, de Cuba o de México, ¿no? Entonces, tengo la sensación de que los ritmos afrocubanos yo los asimilé antes de saber que eran ritmos y afrocubanos. Sí. Bueno, Diego, eso es prehistórico, tío, está en el paleolítico de nuestro conocimiento, pero es maravilloso. Yo recuerdo a Pérez Prado, a Toyas, que en los guateques era como, de pronto, oír algo que te era muy familiar, pero al mismo tiempo algo que entendías y que además, pero que era moderno, que no tenía nada que ver con están clavadas dos cruces en el monte del olvido, ni su primera comunión, ni todo aquello que nos tragamos en la radio. Yo tengo la teoría de que el mambo es una música más salvaje aún que el punk. Sí. Y más erótica, desde luego. Hombre, en punk muy erótico, que digamos. Nada. No era. Pero bueno, sigamos. Luego llegarían los 70 y los 80. Con estas décadas, una explosión cultural. Que pasen los tiempos, los años que pasen, tienen un antes y un después en la música en España. Eva, Juan, vuestros primeros recuerdos musicales están vinculados a esa época. ¿Qué sonidos se os vienen a la cabeza? Pues a mí en concreto, recuerdo muchísimo una época cuando descubrí a The Cure y bueno, justo un año antes aproximadamente, yo creo que tenía 14 años, vi una actuación en televisión de Alaska, que salió con un traje como de chapitas metálicas, una imagen totalmente rompedora, ¿no? Y yo con 14 años estaba viendo eso, mi padre empezó a decir, ¿no? ¿Pero qué pintas? ¿Pero no sé qué? Y yo pensé, fascinante, esto es lo que quiero. Yo quiero ser así también. Y bueno, The Cure para mí, cuando escuché este disco con esta voz tan inquietante y tan dulce a la vez y estos sonidos que me rompieron la cabeza de repente, pues no hacía otra cosa que cantar ese disco de arriba abajo una y otra vez encima de la voz de Robert Smith. Yo creo que los dos somos súper fans de los Cure, porque si los escuchas ahora y te olvidas del momento en el que salieron, se han convertido como en clásicos y absolutamente identificables, o sea, no hay nadie que se parezca a ellos, ¿no? Así que yo también... ¿Estás en mi equipo? Estoy completamente en el equipo. Y además es que esa música para nosotros va unida pues a la escena de Zaragoza, de los bares,
donde nos juntábamos por las noches y donde los grupos ensayaban, y es un poco el germen de toda una escena que salió de allí, de la ciudad. Y Raúl, tú estás en este Target. Sí, bueno, yo recuerdo, yo tuve mucha suerte, tuve un conservatorio doméstico maravilloso, ¿no? Y pude vivir como niño, era el único niño además, porque era el niño decano de los niños de los hippies. Y todavía soy de los primeros niños de ética, entonces no tengo recuerdos de aquellas músicas sacras, ¿no? Y convertí en sagradas las músicas que vi en mi casa, ¿no? Ver a Raimundo y a Rafael Amador tocando esa música, ¿no? Con esas guitarras, y yo arrimarme a esa guitarra y ponerle la mano por lo alto, ¿no? Y a Kiko con esa imaginación, ¿no? Tan grandísima, ¿no? Y todo el mundo siendo muy valiente. Claro. Eso es lo que recuerdo, que la gente no tenía miedo y las músicas no tenían nombre. Qué maravilla. Y si tenían nombre era para saltarse la legislación vigente. Había un concepto de la creatividad que yo creo que era muy bonito y fue muy productivo y que deberíamos poder recuperar ahora, creo. Bueno, la verdad es que estás hablando de una especie de santuario, de una música que realmente... Lo que hizo Veneno, lo que hicieron, desde Smash, ¿no? Uh-huh. Toda aquella aportación de descaro que hacen a la música. Y era también una manera de dibujar un país nuevo, ¿no? Claro, y además, pero era una cosa que nosotros, la generación anterior, éramos más, digamos, respetuosos en cierto sentido, entre comillas, uh-huh, con lo que nos venía de la Meca. O sea, era decir, voy a primero imitar a este tipo, a ver si logro hacer algo que se parezca a él, y eso ya me va a dar mi propia voz, ¿no? Pero ahí hay una ruptura, y estamos hablando otra vez de mestizaje, sí, que es la clave de todo, y la música rock, ahora lo íbamos a hablar, es producto de un mestizaje brutal y del advenimiento del triunfo de una raza contra el poder establecido, que son los negros de Estados Unidos. Yo creo que hay mucho, lo que hablabas antes de por qué que esa corriente subterránea, yo creo que tiene mucho que ver con la distribución de la música de los esclavos en los puertos de los esclavistas. Eso lo cuentas muy bien tú. Eso con esa venganza dulce, según la cual ritmos que llegaron como esclavos después se convirtieron en las danzas que nos hicieron libres, claro, a los demás. Entonces tanto el mambo como el blues, como el jazz, como el son, como el tango, como el fado incluso, también como el flamenco, tienen todos una impronta de la presencia de los esclavos queriendo liberarse, o sea, música de gente que está dominada en territorio de dominantes. Eso es lo que, digamos, empata con el rock and roll, creo, ¿no? Claro, y cuando cae en esta tierra, cae en Andalucía, claro, que es un país que ha sido colonizado y ha colonizado al colonizador en infinidad de ocasiones. Entonces era abonado, era terreno abonado para chupar de esa raíz eléctrica. Exactamente, de esa raíz, claro, de esa raíz electrificada. Yo recuerdo el momento en el que descubrí el flamenco con Diego del Gastor, con el toque de Diego del Gastor, y descubrí que eso era más eléctrico que Jimi Hendrix y que lo tenía cerca de mi tierra. Y esos son los que tomaban la copita en casa de Raulillo. Y descubrí después el cante de Fernanda de Utrera y me dio la sensación de que el mismo calambre que tenía Janis Joplin, de otra manera, lo tenía también más cerca y lo podía entender y estaba en castellano, ¿no? Qué bueno. Gustito has tenido, grande gustito todavía tenido, que has estado mandando en mi vivir, como bien te camelo, todo el tiempo que tú has querido. Creo que el flamenco tiene ese poder también subversivo que
que se me hizo muy atractivo también. Diego, volvamos a lo nuestro, Diego. En los 60, un chaval que pudiera comprar un amplificador y una guitarra para montar un grupo era de clase media alta, pero alta. Afortunadamente llegó la venta a plazos y los chicos de la periferia se pusieron a tocar rock and roll. Es curioso. Diego, ¿crees que los 80, además de la democracia, trajeron la hegemonía del rock y sus derivados a este país? Sí, yo lo tuve claro desde el momento en que los Rolling Stones llegan en el 82 y son portada de los periódicos, por lo menos en Madrid, mientras que, por ejemplo, en la prensa inglesa no salían los Rolling Stones en portada, excepto si los detenía. Entonces era un signo de modernidad y eso es un subidón para el rock. Es que en Inglaterra ya eran modernos y nosotros estamos todavía un poco en la premodernidad, ¿no? Ya, pero allí estaba muy marcada la diferencia entre lo que era correcto y lo que no era correcto. Los Rolling Stones no eran correctos y tardaría mucho tiempo en que le dieran el título de Sir a Mick Jagger, ¿no? Sí. Bueno, y la música, como toda creación cultural, ha ido avanzando al paso de la sociedad, pero en muchas ocasiones le ha servido de impulso para progresar. Eva, en tu caso, eres la líder de una banda de rock, bueno, co-líder de una banda de rock. No, la líder. No. Aquí ya delante de ti no se puede decir eso. Si no hubieras venido... Es una democracia, Juan. Eres, una democracia de rock. Pero no había muchas chicas que puedan decir lo mismo, ser las líderes de... Ya sabes la misoginia en el rock, ¿no? Que siempre han dicho que... ¿Cómo has vivido tú eso? ¿Cómo te sientes al abrir camino a otras chicas? Vaya, nunca pensé que yo estuviera abriendo ningún camino, ¿no? Pero sí que es verdad que Juan y yo juntos nos enfrentamos a esas trabas, ¿no? que iban apareciendo y que de alguna manera yo pensé pues que futuras generaciones quizás no se tendrían que encontrar con ellas, y sí que es verdad que se han superado muchas cosas, pero otras muchas no, y todavía se sigue peleando por ello, ¿no? Pero sí que te encontrabas pues con lo típico de pensar que yo solamente era la voz y que el que componía era Juan. Eso era una idea muy, muy instaurada. O sea, los micromachismos estaban muy instaurados, ¿no? Y cada vez se rompe más ese tópico de que la mujer solamente es la voz, ¿no? Porque además cada vez hay más mujeres en todos los planos de este mundo de la música, no solamente, o sea, muchas instrumentistas, muchas mujeres trabajando en producción, en conciertos, hasta baterías. De hecho, a mí la persona que me enseñó los primeros ritmos de batería era una chica, una baterista fabulosa, Maite Lu, de Zaragoza, y ella me enseñó como 3 o 4 cosillas para empezar a hablar, y con eso hice un concierto, ya con una banda de gente que sabía ya lo que hacía. O sea, yo era una cría y ellos ya tenían una andadura. La primera batería que yo vi en mi vida Madre mía, qué valor. Fue la chica de los Carpenter. Yo estaba con el Himno a la Alegría en Los Ángeles. Fantástica. Y ellos estaban grabando un disco y de pronto me doy una vuelta por el estudio y los veo, y veo a la tía detrás de la batería. Dije, anatema, coño, ¿esto qué es? Claro, esos 60s, ¿no? O los últimos 70s. Sí, últimos 60. Karen 70. Carpenter. Yo creo que estamos de acuerdo en que la batería realmente no es una cuestión de fuerza, sino de precisión y de saber dónde atizar exactamente bien para que aquello suene y hacerlo a tiempo. Ay, qué miedo das. El tiempo es lo importante en ese instrumento. Entonces sí que daba miedo. Sí, yo tengo que añadir a lo que ha dicho Eva, que realmente nosotros vivíamos en una burbuja propia donde nosotros lo hacíamos todo al 50%, ¿no? Yo podía escribir una letra, Eva hacía un riff de guitarra, ¿no? Eva hacía un ritmo, yo cogía el bajo, componíamos entre los dos, ¿no? Como si fuéramos 2 mujeres, 2 hombres o lo que fuera, ¿no? Y luego cuando salíamos al mundo exterior sí que sentíamos un poco esa especie de micromachismo y de machismo. Y de machismo. Macro también. Y de macro. y de pronto había un técnico que me venía a mí a preguntar cómo había que poner el sonido de Eva. Y yo le decía, no sé, pregúntale a ella, ¿no? O al principio cuando empezábamos, pues era raro. En la prensa siempre pensaban que a lo mejor todo lo hacía yo ahí con los efectos, y yo le decía, no,
A mí me provocaba el efecto contrario, que es que de repente se anulaba la figura de Juan en favor de la mía. O sea, era una cosa nunca equilibrada. Como un subalterno de lujo. Claro. Sí, no sé. No, la verdad es que, bueno, yo quiero pensar que todo se está normalizando, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, pues tú vas a un festival y compartes cartel con bandas de chicas, con bandas mixtas, con bandas donde bueno, pues... todo se ha abierto. Bueno, en otros sitios estaba normalizado hace mucho. No hay nada más que ver una serie documental que está en Movistar sobre las estrellas de rock femenino. O sea, y te das cuenta que de Big Mama Thornton hasta nuestros días, las tías han tenido un poder acojonante. Lo que pasa que aquí probablemente ha llegado todo más tarde. Bueno, no probablemente, seguro ha llegado todo más tarde. Ahora, a la hora de componer Raúl, Eva, Juan y yo mismo, aparte de querer hacer la canción más bella de la historia, pensamos en cómo grabarla, en cómo funcionará, pero de qué parte de la creación, de ese proceso creativo, desde que lo piensas hasta el resultado que consigues en el estudio y luego el resultado que consigues en directo, os disfrutáis más vosotros. ¿Dónde está vuestro...? Porque los cantantes, si no nos oímos la voz, es una mierda el disco. A mí me gusta ese momento en el que estás en el cuarto buscando algo y sientes la entrada de un fantasma y viene la canción y sabes que ha entrado alguien y tienes que sentir una afinación en tu intuición muy, muy fuerte para que no se escape, ¿no? Creo que jamás había oído una descripción tan certera. ¿Verdad? Y sientes ese calambre, sientes ese estremecimiento total, ¿no? Sí, con los ojos cerrados, y cuando los abres, allí no hay nadie, solo queda el perfume de quien se acaba de ir, ¿no? ¿Se sabe de quién es hijo este chico o no? Bueno, ¿Se sabe de dónde viene? ¿No? Atravesando la pared, ¿no? Qué genética. Yo creo que ese es el momento más... Yo a ese momento le tengo un respeto sagrado, realmente. Y lo demás es construir el templo. Qué guay. Yo, añadiendo a lo que ha dicho Raúl, que lo ha explicado increíble, yo creo que eso es un misterio que es lo que te hace seguir. O sea, tú te puedes pegar 4 días buscando algo con la guitarra o como quieras, o sea, o intentando escribir y no sale nada. Y de pronto un día, no sabes por qué, coges la guitarra o a lo mejor ni la coges y de pronto hay una chispa que dices, esto es. La presencia de la que hablas. Y eso lo has explicado increíble, tío. Y luego esa sensación de que estás contando algo tuyo, íntimo, estás contando algo y de repente alguien más va a conectar con ese algo, aunque sea una persona. Sí. Es muy emocionante y además me trae recuerdos de una cosa que nos dijiste hace muchos años, Diego, que es como cuando tú tienes una enfermedad y no sabes lo que es, ¿no? Y de repente un médico te diagnostica. Pues las canciones son eso, son un diagnóstico y de repente es como que sientes una conexión con alguien porque está pasando por lo mismo que tú y a través de esa canción conectas, es tu diagnóstico, es como un médico. Me lo dijiste tú y no lo olvidaré nunca. Porque me encantó también esa descripción, ¿no? La verdad es que siempre me ha preocupado si realmente estamos buscando esa solución o realmente nos apuntamos a cualquiera que nos dé una solución para decir, claro, que esta nos es la canción esto que te es lo que te cuenta pasa. cómo te estás sintiendo. No te voy a curar, pero te voy a decir lo que es. Sí. Yo soy más de esa segunda, de la opción que dice Diego. Los cantantes andamos muy despistados siempre. Estamos muy dependientes de lo que nos llega, del input que nos llega de fuera, porque yo he cuidado a mis músicos como si fueran las pepitas de oro que yo no tengo, porque me han aportado muchísimo. Quiero decirte que han dado soluciones. A la hora de cantar sí hay algo que es el Adestes Fideles. Uh-huh. Hay un momento en la canción en que tú sabes que has dado tu máximo, que te has tocado a ti mismo la fibra, que hay algo ahí que pertenece al ser humano, y por lo tanto es transmitible. El final de toda canción, de toda creación, es que los demás vibren con eso. Totalmente. Bueno, la verdad es que a mí me han pasado cosas insólitas, como llevo tanto tiempo grabando, pues me ha pasado de todo. Fiar todo a una canción, a la emoción de esa canción que tú sientes, y luego te das cuenta que no traspasa, que no llega.
de pronto empiezas a dudar de ti, no, empiezas a dudar de la gente primero. Diciendo, estos tipos, ¿qué coño están haciendo? Impresentables. Sí, cabrones, tío, ¿por qué no os enrolláis? Y luego te das cuenta que la mirada interior es la que te sirve. Es decir, afuera hay mucha gente que elige libremente lo que le emociona y lo que no. Y la imposición de eso es imposible. ¿Cómo lo sentís vosotros eso? Pues es que yo a veces tengo la sensación como que en un disco las canciones todas tienen vida propia, y aunque hay hijos, creaciones que no se hacen masivas, pero que luego de repente significan mucho para un colectivo de personas, que no tiene por qué ser que tengan cosas en común, más allá de que les ha transmitido algo esa canción, ¿no? Y para mí eso es muy importante, porque además eso tiene un recorrido muy largo. De repente pasan los años y este colectivo se destapa y sale a la luz en medio de un concierto y empiezan todos a gritar que cantes esa canción que en realidad no has cantado en tu vida en directo, porque pensabas que no transmitía mucho a la gente, ¿no? Sí, sí. Para mí eso es un misterio y es algo muy bonito, ¿no? El hecho de que, bueno, no todas las canciones tienen por qué ser masivas, pero no quiere decir que no estén transmitiendo algo a alguien. Diego, tú que has entrevistado a tanta gente, que conoces la vida de todos estos, gente que nosotros admiramos muchísimo, ¿les pasa también a estos tipos esto? ¿Les pasa a Sting, por favor? Bueno, Sting es un caso especial de persona que tiene una gran confianza en sí mismo, pero... Se puso hasta el platito de los indígenas. La verdad es que sí, encuentras a gente que está muy amargada porque no se les ha reconocido o porque se la reconoce por otra cosa. El caso de Lou Reed era insoportable porque no lo que él pensaba que eran sus obras claves, con mayor densidad literaria, pues no era lo que triunfaba, y la desdicha que tiene es que sus dos grandes éxitos son del disco que le produjo David Bowie, el Perfect Day y el Walk on the Wild Side, ¿no? No son entonces dos canciones, la hostia. Sí, no, claro, sí, es ahí tienes que aceptar la voluntad del público. Si el público dice que tú eres eso, tú no puedes decir, no, yo soy el que hizo la versión del Cuervo de Edgar Allan Poe. Pues sí, pero nadie lo sabe. A mí me gusta pensar en una vida más larga de las canciones, no tanto en el éxito inmediato o en la productividad, ¿no? Creo que hay algo muy bonito en que tengas que empatar tu deseo privado, íntimo, con el deseo del otro. Y empatar en el sentido de buscar una empatía que sea aceptar el empate como una doble victoria. Quiere decir un 1-1. ¿No? Que tú seas capaz de sentirte de una forma que la otra persona sea capaz de sentirse. Y eso a veces tiene un camino muy largo, ¿no? A veces sacas la canción y efectivamente tiene éxito o no, y otras veces la canción rebota 10, 15 años después en la otra punta del planeta, y sin tú saberlo hay un grupo que se ha dedicado a la música justamente porque tú diste en aquel lugar, ¿no? Y conseguiste atenderte a ti mismo y de esa forma atender también a los otros, ¿no? Juanito. Pues yo me voy a ir a mi casa porque Raúl ha explicado lo que quería decir perfectamente, pero voy a añadir que yo también tengo una súper confianza enorme en mí mismo. Tanto como Sting. Y cuando a mí algo me toca la fibra, me da igual un estadio de... O sea, yo voy con eso y porque para mí significa algo estéticamente y hay algo que me cambia, lo cual no quiere decir que pase muy a menudo, pero cuando pasa, yo creo en eso. Y a mí me ha pasado, a Eva y a mí nos ha pasado que a veces ella ha llegado con algo y me la ha enseñado y me dice, creo que le falta algo, y le digo, ¿pero qué dices? Y de pronto se me saltan las lágrimas y le digo, esto es la hostia. Y si le gusta a la gente bien, y si no, no. Y luego hay otro fenómeno. Claro, esto es una labor muy solitaria, ¿no? O sea, ¿con quién compones algo? Pues como mucho, o sea, yo no puedo componer con casi nadie, o sea, yo compongo con Eva. Y hay veces, pues, que hay una estrofa
Yo me acuerdo un día en Chile, en una habitación de hotel, que yo estaba por la noche sin poder dormir con la guitarra y de pronto Eva entra, porrea la puerta y me dice, ¿por qué no vas aquí? Y de pronto ella hizo el estribillo. No podía dormir, estaba oyéndole a él en la habitación. No puede ser que esa sea la canción de Guille. Está basado en... No es esa canción, pero esa letra está basada en este momento. Por Dios. Esa canción, curioso. Esa canción era el comienzo era Big Bang. Solo quiero jugar y no soy tu muñeca. Voy a ser tu geisha, porque el poder está en la mente, mi amor, en tu corazón, inevitablemente. Y Eva hizo el estribillo, yo tenía la estrofa. Pero luego hay canciones que las hemos hecho absolutamente solos, sin nadie, y que te da como miedo enseñárselas y han tomado vida propia y ya no son ni tuyas, ¿no? Entonces, Eso pasa mucho porque, claro, te digo, realmente a mí me han pasado cosas muy curiosas. Por ejemplo, la primera vez que voy a cantar en Perú, llevas un setlist de toda la gira de Latinoamérica y no puedes cambiar. Y me dicen, tío, si es que aquí, Amor por computadora, que era una canción que no había tocado en mi puta vida. Y entonces tuvimos que buscar un cassette para recordar que y montarlo con la banda y tal. Pero es una cosa acojonante. O sea, las vidas sí, como decía Raúl, las canciones sí tienen un andar. Eso es maravilloso. Hay canciones que tienen un tiempo que a lo mejor no es el en el que nacen, pero más adelante quizás por lo que sea, bueno, ahora con el cine, la unión con el cine, con las series, si tengo una canción, de repente alguien decide ponerle otras imágenes, de repente genera una conexión con el público que no existía antes y tiene una vida nueva esa canción. Pues eso, la redención siempre espera fuera, señora. Bueno, estamos llegando al final, queridos. Si tuvierais que conservar un solo recuerdo musical, uno que forme parte de vuestro ADN, ¿qué sonaría? Hombre, en mi caso, Miguel, lo tengo muy fácil, sonaría mi madre. Estaré a tu lado, entre las brumas de los pantanos, donde vive el dragón, que está en todas partes. Qué maravilla, ¿eh? Sí. Qué maravilla tener a Martirio en este programa. Diego. Bueno, yo vengo del hipismo. Entonces en el hipismo pensábamos que podíamos cambiar el mundo. Y hay una canción que sí ayudó a cambiar el mundo y es el tema de los Special Nelson Mandela. Hay que recordar que cuando Nelson estaba encarcelado, pues por ejemplo Margaret Thatcher se negaba a apoyarle porque decía que era un terrorista, ¿no? Y entonces de repente sale esta canción de los Specials que difunde la realidad de un señor que lleva 30 años encerrado, que le obligan a llevar zapatos de una talla inferior a la que él usa y aparte es una música feliz. Entonces dices, esto tuvo algo que ver, ¿no? Bueno, Eva, te toca a ti. Pues a ver, yo en mi ADN probablemente estarían pues ante los Beatles o Simon y Garfunkel y un montón de grupos que eran la música de mi hermana mayor, de mis primos mayores, pero realmente ese momento en el que te identificas y encuentras una voz que puede ser la tuya propia, digamos, en el que encuentras una referente por fin, fue la primera vez que escuché a Patti Smith porque sonaba en la radio People Have the Power. Dreaming of an aspect bright and fair. Not in my sleeping, it was broken, but my dream
All right. Juan, you have the power now. Pues voy a elegir un clásico de los 60 que yo lo escuché mucho más tarde y siendo muy jovencillo y que me cambió la manera de entender la música y mi instrumento, ¿no? La guitarra. Y más que por la canción en sí, que es una canción maravillosa, es 8 Miles High de los Byrds, y es a dónde me llevó, ¿no? Porque me demostró que con una guitarra se podían hacer cosas muy diferentes a las que yo había escuchado hasta ese momento, que había vida más allá de la distorsión, del rock más clásico, y que podía haber guitarras que sonasen como si estuvieras en el cielo levitando o no sé, con una extraña espiritualidad que para mí sigue teniendo todo esto que suena ahora. Touchdown, you'll find that it's stranger than known. Signs in the street that say where you're going are somewhere just being. Bueno, querida y queridos, la verdad es que a mí creo que me ha pasado como a vosotros. Me costaría una vida decidirme, así que empezaría otra vida de nuevo. Pero como hay que terminar, una canción que seguro estará en el setlist de mi existencia es The River, del Boss. They bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We drive out the valley. Y luego el estribillo es que es soberbio. We go down to the river, and into the river we dive. Whoa, down to the river we ride. ¡Qué la hostia, tío! Then I got Mary Bray. Bueno, bye bye Bruce, bye bye Boss. Queridos, muchísimas gracias por hayáis venido, ha sido un placer estar. Podemos repetir la próxima semana. A ver si bueno, eso lo mando directamente a la dirección y a mí me hacen mucho caso en esta casa. We went down to the courthouse and the judge put it all to rest. No wedding day smiles, no walk down the aisle, no flowers, no wedding dress. That night we went down to the river, then into the river we dive. Oh, down to the river we did ride. Yeah, yeah. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.